10:40 en todo el país de este día viernes. Bueno, nosotros conocimos hace algunos días que en el Reino Unido se va a comenzar a vacunar, se va a empezar a implementar la vacuna Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Esto indicaría que comenzaría ya el proceso de vacunación el próximo lunes. Y en línea está con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo porque sabemos que carece de este tiempo, la doctora Marta Cohen. Ella es patóloga pediatra argentina que reside en el Reino Unido. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la FINUR, un gusto. Hola, bueno, muchas gracias por llamarme. Y sí, bueno, empezaríamos acá ya con el lunes, pero ha habido un cambio de planes a último momento. No sé si están al tanto de eso. No tenemos esa información hasta el momento. Bueno, si no les puedo dar la primicia entonces. Por favor. Bueno, inicialmente se aprobó y dijeron que iban a llegar 800.000 dosis, que ya llegaron ayer, que obviamente los problemas logísticos de la vacuna de menos 70 y después viene en contenedores que tienen más de 900 dosis de vacuna, entonces hay que fraccionarlo, pero como no resiste más de 4 transportes, o sea, salió de Bélgica, un transporte sale de ese freezer y se pone en un camión o en un avión con aire, con hielo seco, ya ahí tienen un cambio, después llegó a Londres y ahí tienen otro cambio, y de ahí tiene que ir a 52 hospitales, porque son los hospitales los que tienen los freezers de menos 70, menos 80, donde tiene que estar la vacuna. Pero de ahí ya no se puede llevar a la comunidad. O sea, no se puede salir a una clínica periférica, un sanatorio periférico a vacunar. No, porque el tema es que las condiciones hace que la gente tiene que venir acá al hospital. Bien. Entonces, lo primero fue decir, bueno, vamos a vacunar a todo el personal del NHS. Comenzamos por orden alfabético y lo hacemos a partir del lunes. Comenzaba Escocia mañana, el martes. Sí. Pero anoche dijeron no. Llegan 800.000 dosis, o sea que son 400.000 pacientes o personas, ¿no? 400.000 personas. Tenían miedo que el segundo lote de vacunas para completar los 2 millones iniciales de dosis que tenía que llegar para fin de año, que si se demorara o qué sé yo, no pudieran ser vacunadas las personas de edad. Que en la primera ola hubo muchísimos fallecidos, personas mayores, adultos mayores, porque no se los descargó, se los dio el alta de los hospitales, volvieron a sus centros de ancianos, no hizo test, nada, y ahí fue que se contagiaron muchísimos, se expandió la epidemia en los geriátricos y murieron muchísimos adultos mayores. Entonces ahora, los adultos mayores, o sea, no se los va a poder ir a vacunar al geriátrico, muchos no pueden caminar, pero sí, los que puedan caminar y los que puedan venir a vacunarse al hospital, van a venir al hospital, adultos mayores y el personal que los asiste, o sea, todos los que los asisten van a ser vacunados, o sea que esa es la novedad, que comienzan a vacunar por este grupo. O sea, doctora, va a ser, ahora, perdón, ¿es un hospital central, es un centro de vacunación? ¿Cómo funciona esa metodología? ¿Dónde comienza específicamente? Va a ir a 52 hospitales del Reino Unido. Entonces va a estar en los freezers de los hospitales. Lo que pasa es que una vez que sale del freezer y pasa a la heladera puede estar unos días. Y cuando se pone en la mesada ya para ir vacunando, puede estar 2 horas a temperatura ambiente, porque la vacuna se desnaturaliza. Entonces va a ir a 52 hospitales y los centros geriátricos, que seguramente será de ciudades más grandes, van a ir a vacunar al staff y todo, con esas 400.000 dosis iniciales, que es una gotita de nada, porque una gota de agua, porque imagínate que hay 65 millones y medio de personas en el Reino Unido, o sea que 400.000 personas para vacunar no es nada, pero dicen que para Navidad estarían aprobando la vacuna de Oxford, y entonces se comenzará así a dar la vacunación masiva del personal de salud de primera línea, de las personas de más de 80 años, y eso sí, como es una vacuna que puede estar está en la heladera, se almacena en la heladera, es de mucho más fácil, es mucho más económica, porque la de Pfizer sale como $15 por dosis, mientras que la de Oxford sale 3 euros. Claro. La logística es mucho más simple, digamos, para... Todo es más, Bien, pero entonces la novedad y esta primicia que usted nos adelanta es que estarían empezando a vacunar a los adultos mayores, entonces a este segmento de gente. Sí,
A los adultos mayores, pero como no se va a poder ir a los geriátricos, sino que tienen que quienes ir. puedan venir al hospital se van a vacunar a quienes puedan venir y al personal que los atiende. Bien, perfecto. Cosa que es importante, porque son ellos los que transportan el virus, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿cómo está? Doctora, buenos días. ¿Cómo está el Reino Unido? ¿Está tranquila con la vacuna? ¿Hay dos partidos que están a favor o en contra? No, creo que en realidad hay más gente a favor que en contra. Bien. Por supuesto que hay gente que dice no me quiero vacunar. Claro. Está bien, no es obligatorio. En realidad la gente acá tiene una característica de menos ansiedad que en Latinoamérica, así que cada uno seguimos con la vida, pero no se hablaba mucho del desarrollo de la vacuna durante ni de los síntomas ni de nada, a pesar de que hubo gente con COVID alrededor nuestro, ¿no? Claro. Pero sí ayer, cuando sale lo de la vacuna en los medios, lo de Pfizer, ya comenzó a estar en todos los medios y a acelerarse, incluso se ha politizado un poco en Estados Unidos por qué se aprobó primero acá, y que si Estados Unidos son más rigurosos, dijeron Fauci, y acá no tanto, y acá salen a defenderse. Bueno, son cuestiones políticas como todo, pero en realidad, bueno, por lo menos lo que yo percibo, tanto en los diarios como en la televisión, es que no se habla negativamente de la vacuna, pero yo no creo que dieran espacio a los antivacunas, a los anticiencias, que en Argentina o en otros países se les da más espacio de poder salir a hablar públicamente. Acá yo no lo he visto, pero tal vez no lo he visto porque a lo mejor de eso no se habla, o sea, no se les da el espacio. De hecho, hoy salió un anuncio de Facebook que creo que va a prohibir todos los comentarios antivacunas que sean contra, donde haya evidencia científica que el comentario no es correcto. Y me parece muy bien, porque esa incertidumbre de la gente, que por ahí no tiene los conocimientos ni las fuentes, ni sabe bien cuál es una fuente segura, entonces escucha uno que dice, no, la vacuna es lo que salva a la humanidad, la vacuna ha permitido que los humanos vivamos más, la vacuna ha permitido que los niños en el mundo no se mueran de infecciones como en África, sino que se mueran de muerte súbita del lactante, pero tiene otras causas, no es infecciones, lo que se puede prevenir se previene. Y hay gente que dice, no, porque las vacunas nos van a poner un chip, nos van a alterar el ARN, te van a manejar, te van a hacer estéril, bla, bla, bla. Entonces, por ahí hay gente que realmente dice, bueno, no sé, no me la pongo. Y realmente eso es una pena, porque 2/3 de la humanidad tienen que tener inmunidad natural o artificial con la vacuna. El natural no se puede conseguir, así que solamente artificial, y solo así se va a poder terminar con la pandemia. Doctor, la vamos a sumar a Lourdes, que está vía streaming. Lourdes. ¿Cómo va, doctora? ¿Qué tal? Buen día. Mi consulta era precisamente esto. Acá en Argentina hay mucha gente que se ha planteado particularmente el hecho de recibir la vacuna o no recibirla, como no es obligatorio, es una decisión incluso para los grupos de alto riesgo, ¿no? Que se pueden llegar a plantear si realmente quieren ponerse la vacuna o si querían hacer el aislamiento en su casa o si querían hacerlo en un centro de leves o en un hospital. ¿Qué tanto poder de decisión tienen los grupos de riesgo, las personas adultas mayores en el Reino Unido? Mira, todo el mundo tiene poder de decisión, o sea, acá la vacuna no es obligatoria, nosotros ya todos recibimos una indicación de si te querés vacunar sí o no, tenés alguna alergia sí o no, alguna contraindicación sí o no, porque si estás embarazada, por ejemplo, no podés. Pero no veo mucha gente que diga no me quiero vacunar, no veo muchos de estos antivacunas. Y vos pensás que además, vos decís, bueno, yo no me vacuno, pero en realidad es cuidarme a mí para cuidar al otro. Porque vos podés ser una persona joven, se le va a pedir que se vacunen hasta los de mayores de 16 años en su momento, ¿no? Porque los mayores de 16 años son los que más tienen la infección, el 80%, pero sintomáticos. Entonces ellos se la tienen que dar para cuidar al otro. Ahora, los adultos mayores son los que más mueren, porque tienen la mortalidad se relaciona directamente con la edad. Los jóvenes no, o muy raramente, muy pocos, pero los adultos mayores muchísimo. Entonces, si ellos no se quieren dar la vacuna, bueno, lamentablemente los que van a sufrir las consecuencias son ellos mismos.
si un joven no se quiere dar la vacuna, los que van a sufrir las consecuencias son su comunidad, su familia, sus padres. Tal cual. No sé si me explico las diferencias. Tal cual, sí. tal cual. Doctora, Sí, y recién sí. hacía mención a las embarazadas, por ejemplo, que son un grupo que no se puede vacunar. ¿Hay algún otro grupo, digamos, que no se le recomienda la vacunación? Bueno, los pacientes que tienen inmunodeficiencias, por ejemplo, hay que ver si ellos podrían beneficiarse más con la vacuna de Pfizer Sí. que con las vacunas de virus atenuados. Los pacientes que tienen, que están en tratamiento con quimioterapia y demás, Sí. obviamente, los niños, los menores de 16 años, se piensa que se está aprobando en mayores de 12, de 12 a 16, pero los Ajá. menores de 16 todavía no está aprobada. Muy bien. Así que bueno, ellos todavía no, y los menores de 12, bueno, no se sabe cuándo, si en el futuro seguirá. Pero, y otro grupo son las personas que han tenido alergias. Hay gente que Ajá. tiene alergia a las vacunaciones y que, bueno, tiene una reacción anafiláctica. Bien. Obviamente esas personas se recomienda que no se vacunen, ¿no? Perfecto. Bien, doctora. Cuando empezó la pandemia fue en marzo. Acá en Argentina nos entró en el invierno. Y a ustedes les entró el verano, pero ustedes ya están con la segunda ola. Acá en la Argentina, en Latinoamérica, ya que hay calor, como que están bajando los casos. Pero en marzo Sí, van a bajar. nos vuelven de vuelta el frío. ¿Qué mensaje le damos a nuestra audiencia que ahora se ha relajado o que ustedes ya han vivido Bueno. la segunda ola, están viviendo, perdón? No solamente a la audiencia, sino a las autoridades. Autoridades. Ujú. Porque la gente hace lo que las autoridades disponen. Claro. Los protocolos los desarrollan las autoridades, etcétera. Bien. Yo no sé si ustedes han visto mis páginas de mis redes, Ujú. en el Facebook o en el Instagram, en @drmartacohen. Sí. Ahí subo y tengo un video que se llama Los 3 pilares para combatir la pandemia. Ujú. Porque las vacunas son un pilar, pero Ujú. uno puede, con la vacuna, contagiarse. Y podés tener el coronavirus, pero en vez de tener una forma grave vas a tener un resfrío. Bien. De los 11.636 vacunados de Oxford, 131 se contagiaron. O sea que la posibilidad existe. Ujú. Si vos tenés la vacuna, 9 de cada 10 tienen defensas. 1 de cada 10 no hace defensa, no hace anticuerpos. Claro. Ujú. Vos no sabés quién es ese uno, si sos vos o si es tu tío o tu papá. Sí, sí, sí. Y además, ese 9 que hacen la defensa, al mes puede bajar a 8,88 y después 86 y después va a ir bajando. Sí. O sea que a lo mejor a los 4 meses, a lo mejor el 70% de la gente tiene inmunidad. Perdón. Bien, ahí estamos dialogando con el doctora. Y la otra cosa es que, perdón, porque me hablaban en inglés y te tenía No hay problema, no hay problema. cambiar el cerebro. Y el otro pilar es la responsabilidad individual, porque Claro. como vos tenés la vacuna, pero te podés contagiar, tenés que seguir usando el barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos. Perfecto. Y para los gobiernos Ujú. es que no solamente los protocolos, sino aún en época de vacaciones, el error de Europa fue que abrieron las fronteras, no hicieron testeos y no hicieron cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la gente viajó de vacaciones al Sol, a Grecia, a España. En España hubo una nueva mutación. Esa nueva mutación no fue no testeada porque no se hacían testeos, Ujú. porque era verano, porque no había casos, y fueron 20 casos a Noruega, 30 a Alemania, 20 al Reino Unido, y esos son los que empezaron la segunda ola, Bien. el 80% de los virus. Entonces, el aprendizaje Claro. es que los gobiernos tienen que hacer 2 test semanales por habitante durante todo el tiempo hasta que termine la pandemia. Doctora, Identificando los casos, aislando los casos. doctora, usted habla de las mutaciones, de los aprendizajes que ha dejado esto para este lado del mundo, para aquí, para Latinoamérica. ¿Cree que esta metodología que se va a utilizar, que se puede llegar a utilizar, también debe o puede ser utilizada? Me refiero a la metodología de vacunación. ¿Qué metodología de vacunación? La que Esta se va a utilizar allí en la que Reino yo Unido. describí. Sí. Bueno, sí y no. O porque en hay que Argentina analizar no hay cada tantos- caso. No, en Argentina yo también subí un video sobre la logística de las vacunas, Ujú. así que me gustaría que lo vean, Ujú. @DR Sí, Marta ya Cohen, lo en donde estamos. yo hablo, @DR Marta Cohen, Sí. Ujú. en donde yo hablo de las ciudades grandes van a tener probablemente la de Pfizer,
van a tener freezers en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, pero probablemente San Luis también, pero las ciudades del interior no. Entonces esas ciudades del interior van a tener otra vacuna, que será la Sputnik o la de Moderna, que son similares, menos 18, Sí. es un freezer de heladería. Pero el interior, los pueblitos, ellos se van a beneficiar con la vacuna de Oxford, porque es de heladera. Entonces tiene que ser así, ¿no es cierto? Que además al principio va a haber pocas dosis. Claro. O sea, no es posible hacer una vacunación masiva en el Reino Unido hasta dentro de 10 meses. Ujú. Si no es posible acá, donde está la vacuna de Oxford, Claro, ¿cómo va a mucho- ser posible en mucho menos Argentina aquí. que en marzo esté hecha la vacunación masiva? Es poco posible. Entonces lo que las autoridades van a organizar es seguramente, ¿no?, que vaya llegando de acuerdo a qué tipo de vacuna, a qué grupo prioritario, y van a haber que hacer grupos de prioridad como Ujú. se está haciendo acá, los mayores de 80 años Claro. y el personal de las casas de ancianos, y Claro. después serán los mayores de 65 años, el personal de salud y bueno, y los vulnerables, y así a medida que vaya, porque mira, ya te tengo que dejar porque tengo una reunión de trabajo. Sí, No hay problema, no hay Pero, problema. entre AstraZeneca, Oxford y Moderna se van a conseguir 3.000 millones de dosis el año que Ujú. viene. Muy Eso bien. sirve para vacunar a 1.500 millones de personas. Sputnik 5 puede vacunar a otras 1.000 millones de dosis, 500 millones de personas, o sea, 2.000 millones de personas. Pero los 2/3 del mundo son 4.000 millones de personas. Claro. O sea Falta. que es muy difícil que la pandemia, que se pueda hacer la vacunación masiva para todos el año que viene y que se pueda terminar con la pandemia en un año. Ya se está hablando de 2022, Claro. fines de 2021, 2022. Y bueno, y también ahí en mis páginas, como te decía, Sí. @dr Marta Cohen, subí lo tenía que subir mi hermana, que es la que sube, las páginas a las redes, un análisis de la disponibilidad de vacunas, Bien. porque más del 50% de las vacunas van para los que tienen menos habitantes, pero son los más ricos. O sea, es Claro. la inequidad de la distribución. Claro. O sea, que Europa, que tiene el 13% de los habitantes del mundo, va a recibir la mayoría de las vacunas, junto con Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Bien. Y Latinoamérica, en esa tablita, está muy abajo. Así que bueno, esa es la inequidad que dice quién le va a ganar primero el virus y lamentablemente quién pueda pagar más. Así Porque, bueno, es así. Sí, así Y funciona. la eso también realidad. Tiene que ver La con la realidad. educación, tiene que ver con la educación, los países que mejor llevaron esto porque son más educados, que pueden hacer la responsabilidad individual y no que, bueno, no son educados y no entienden por qué hay que usar barbijo, distanciamiento social y demás. Y por último, para decirles cómo evitar la segunda ola en Sudamérica, no miren a Europa que lo hizo mal, Ujú. Bien. miren a Corea del Sur que lo hizo bien, Ujú. miren a Corea del Sur, Bien. que tuvo solamente 390 muertos. Bien. Doctora, queremos agradecerle su generosidad, su tiempo. Sabemos que es escaso porque está con mucho trabajo, con otra presencia en los medios también, así que agradecidos poder escuchar su palabra. Bueno, saludos Muchas a San Luis. gracias. Muchas Gracias. gracias, muy amable.